Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra videoclase número 6. Vamos a entrar ya a unidad número 2. Antes que nada, para esto vamos a comentar la competencia primero y los temas de esta unidad. Muy bien, la competencia nos dice que de acuerdo a su programa de estudios, determina la ventaja competitiva de la organización para ocupar una posición estratégica sostenida y permanente frente a sus competidores, implementando estrategias adecuadas que permitan la satisfacción del cliente, aprovechando áreas de oportunidad como innovación, calidad y costos. Aquí básicamente vamos a ver todo lo que consiste en un análisis, es decir, cómo poder analizar primeramente lo que es la empresa desde su posición interna y la posición externa, para que nos ayude a crear precisamente estrategias válidas que obviamente entren dentro de lo que sea nuestro plan estratégico. Vamos a ir viendo entonces poco a poquito. Les voy a pedir que estén ustedes aprovechando también la videoclase, porque hay temas no que sean complicados, sino que a lo mejor alguna terminología por ahí todavía no se comprende, para que vayan de la mano trabajando con la videoclase y trabajando también con los libros que ya les dije que bajaran y con la información que ustedes puedan buscar de alguna forma también por internet. Cuando entremos a ver algunas estrategias, más bien algunas técnicas de análisis para nuestro plan estratégico, voy a complementar las videoclases que vamos a tener con otros videos que yo les voy a indicar cuáles son por medio de Blackboard, que los va a dirigir obviamente en videos de YouTube, donde está muy bien explicado cada una de las herramientas de análisis y pues para mí va a ser más rápido que ustedes vean un video ya hecho con esta información y yo cerrar con las videoclases únicamente con la parte general. Así que con eso vamos a avanzar un poco más en cuanto al tiempo y también en cuanto que también ustedes busquen, más que nada, encuentren otra forma también de explicar y eso pues va a ser más efectivo para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces entramos a la unidad 2. Los temas que vamos a ver, pues vamos a entrar a la estrategia, se llama la unidad 2, las estrategias y la ventaja competitiva. Ya hablamos algo al respecto en la unidad número 1. Vamos a ver ya definido qué es el concepto de una ventaja competitiva. Claves para ganar la ventaja competitiva, análisis estratégicas, que aquí vamos a ver varias herramientas que nos sirven, repito, de análisis, y lo importante es que ustedes puedan conocerlas, practicarlas un poco, porque también las van a ocupar en una materia que van a llevar un plan de mercadotecnia. Así que desde ahorita les digo, grábensela bien, todas las dudas que tengan sobre los diferentes tipos de herramientas de análisis, porque, repito, las van a retomar posteriormente en otro semestre y en otra materia. Así que bien importante que desde ahorita ya las puedan dominar, por lo menos en su gran mayoría, para cuando entren al plan de mercadotecnia de esta materia, entonces ya sea más fácil para ustedes ubicarse en lo que el maestro les indique. ¿Sí? Y vamos a ver pues, los diferentes tipos de estrategia, diferenciar diferentes tipos de estrategia, porque hay ocasiones que nos equivocamos. Pensamos que algo es estrategia y definitivamente no es, ¿no? Entonces vamos a ver cómo diferenciar los tipos de estrategia. ¿Okay? Bueno, esta es la unidad número 2. Muy bien, pues entramos entonces a concepto de ventaja competitiva, que esto yo ya lo resumí en lo que fue la máxima. ¿Se acuerdan la máxima? Hacer lo que los otros no hacen o no pueden hacer. Se concentra básicamente en este concepto. Una ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o persona, fíjense bien, no solamente estamos hablando de una empresa, sino aquí habla de un país o una persona. Por ejemplo, una ventaja competitiva de México, ¿cuál sería? A ver, déjamelo aquí en tu comentario. No te voy a decir, pero para esperar tu comentario, déjame en tu comentario cuál sería una ventaja competitiva que tiene México ante el resto del mundo, ¿sí? De los demás países. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en Japón sabemos que la ventaja competitiva pues, sería la tecnología, ¿no? Estados Unidos, ¿sí? Tendría varias ventajas competitivas, principalmente la primera sería la parte comercial, la parte del negocio, la parte de infraestructura, ¿sí? El sistema financiero que tiene Estados Unidos que hace precisamente que su economía sea muy grande. Y así cada país tiene de alguna manera también sus ventajas competitivas, lo mismo, repito, que una empresa o una persona.
¿sí? Por ejemplo, si tú te comparas con tus hermanos, pues tú tienes ventajas competitivas con tus hermanos, ¿sí? En la misma familia existe lo que tú haces, a lo mejor tus hermanos no pueden hacer y viceversa. Hay cosas que tus hermanos pueden hacer y tú no. Entonces, conocer qué ventaja competitiva tiene como persona, como empresa y como país nos determina el poder realizar un buen plan estratégico para competir, ¿sí? Bien, entonces dice país o persona que la diferencia de otras colocándose en una posición relativamente superior para competir. Es decir, cualquier atributo que haga más competitivo que los demás. ¿Okay? Bueno, eso sería el concepto de una ventaja competitiva y ahorita vamos a ver para qué se aplica, cómo se puede trabajar en el análisis. Ahorita vamos a entrar a ello. Bueno, claves para ganar la ventaja competitiva. ¿Sí? Miren, hay varios autores, varios especialistas en el tema de administración estratégica, como Michael Porter, por ejemplo, que es uno de los padres de la administración, y que me gustaría que lo buscaran ahí a Porter en Internet. Hay muchos videos, hay muchas conferencias. Señores, es increíble su visión que siempre ha tenido precisamente para ayudar a las empresas a crecer. Este empresario y asesor y CEO de varias compañías nos ha dado varios parámetros de cómo precisamente trabajar ventajas competitivas. Tiene varios libros, tiene varias conferencias. Échenle una investigación ahí por internet. Vean sus conferencias, escuchen, analicen, les va a ayudar bastante para entender más, aparte de lo que vemos en videoclase, lo que es precisamente entrar a administración estratégica, considerando todo lo que él nos menciona, ¿no? Michael Porter se llama, es el especialista en administración financiera. Perdón, en administración estratégica. Bueno, entonces hay varias claves que debe de tener la empresa para buscar o crear esa ventaja competitiva. Aquí vamos viendo algunas de ellas. Número 1, identificar tus competencias básicas. Esto puede parecer muy sencillo y la verdad puede ser muy lógico. Sin embargo, ya en la práctica, cuando el empresario se pone a ver quién es mi competencia, entonces empieza a ver que otras empresas que del mismo giro a todas las considera como competencias, cuando no es así. ¿Sí? Ojo, competencia no es necesariamente una empresa que realiza lo mismo que tú. ¿Okay? Porque puede ser el mismo producto, el mismo servicio, pero su segmento o tus segmentos son totalmente distintos. ¿Sí? O tu servicio o tu producto tiene características propias que ningún otro de alguna forma puede tener. Por ejemplo, hay empresas que no tienen competencias básicas de manera del mismo producto que ellos manejan, idéntico o similar producto, ¿sí? O muy similar, mejor dicho, por el producto. En Plaza Río tienes una empresa de para niños, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿cómo se llama? Ahí se me va la empresa. Ahorita a ver si me acuerdo. La que está a un ladito ahí de DAX. ¿Quién realiza o quién tiene otra empresa similar a esa empresa? A otros servicios, mejor dicho, a esta empresa. No lo tiene. Quizás de alguna manera Mundo Divertido podría ser considerado también como una empresa que se dedica a la parte familiar, a la parte de los niños. Sin embargo, no tiene competencia directa, ¿sí? O no tiene competencia básica. ¿Okay? Puede ser que de alguna forma dirían, pues la competencia básica, ahí se me va el nombre, perdón, ustedes ahí recuérdenme en los comentarios. Podría decir, bueno, pero es que ahí está Burger King y tiene también juegos para niños, no, pero pues no se compara, ¿no? Entonces, así muchas de las empresas dicen, bueno, yo tengo un puesto de tacos, ¿no? Y enfrente está otro puesto de tacos. Bueno, a lo mejor sí es una competencia porque venden tacos, sin embargo, los tuyos son de carnitas, ¿no? Y el otro son a lo mejor de suadero, carne asada. Entonces, sí es competencia, por supuesto, pero no es una competencia básica sobre tu producto que estás vendiendo. Después vamos a hablar sobre productos diferenciados o bienes diferenciados que precisamente marcan la diferencia sobre buscar tus competencias. Entonces, no cualquier empresa que venda el mismo producto es competencia básica. Será una complementaria, pero repito, a lo mejor no son los mismos clientes que tú tienes o no es el mismo producto en sí con las características que tú tienes. Entonces, vamos viendo cómo poder identificar, ¿no? Estas competencias. Segundo,
realizar un análisis ambiental. Definitivamente esto, lo que les había comentado anteriormente, los conceptos básicos, no puedes establecer ningún plan estratégico mientras no hagas un análisis ambiental. Poder ver cuáles son tus situaciones que tienes internas y cuál es tu situación externa, con la finalidad de saber dónde estás parado. ¿Sí? Entonces, mientras no hay un análisis ambiental profundo sobre cómo estás interno y externo, no puedes hacer ningún plan. Y si lo haces, pues obviamente no va a resultar como debería de ser. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ya hablaríamos ampliamente sobre el análisis ambiental, sobre las técnicas que te decía anteriormente. Desarrollar un plan de gestión estratégica. ¿Sí? Es decir, ya teniendo un análisis ambiental, haz tu plan estratégico. ¿Okay? Un plan que te diga exactamente ya qué es lo que vas a hacer, empezando de misión, tu visión, tus valores, trabajando con los objetivos, estrategias, las políticas, los procedimientos, que te marquen los lineamientos de cómo vas a llevar ese plan a lo largo del tiempo, ¿no? Ya para que al finalizar, pues obviamente llevas la parte de la evaluación, el control y la evaluación sobre tu plan, ¿no? Entonces ya hablamos un poquito sobre el plan estratégico, vamos a retomarlo ahorita un poco más adelante. El liderazgo de costos. Y les decía que una parte muy importante para buscar estrategias es ver de qué forma yo reduzco costos, pero sin sacrificar calidad. ¿Sí? Eso es una parte vital porque inclusive había un comentario que uno de ustedes me lo hizo, no recuerdo exactamente quién, sobre qué significa el bajar costos. Si es bajar costos, implica de alguna manera también despedir personal y deshacerme de infraestructura o de equipo para que me salgan. No, pues tampoco se trata de eso. O sea, no vas a bajar costos sacrificando calidad. Porque de alguna manera si tú quieres, pues voy a bajar nómina, ¿no? O sea, voy a despedir personal y a final de cuentas pues voy a ahorrar costo de nómina. Pues sí, pero el problema lo vas a tener después, porque entonces ¿cómo vas a atender a los clientes si tienes menos personal? Entonces no es bajar costos por bajar costos, es ver de qué manera soy tan eficiente para bajar costos que realmente puedan ser bajados, ¿no? En cuanto a que me vaya a dar de alguna manera la posibilidad de poder bajar mermas, bajar de alguna manera costos fijos como agua, luz, teléfono, qué sé yo, sin demeritar la calidad del servicio o el producto que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, parte fundamental. Porter también, eso nos lo señala Porter, la diferenciación. Es decir, ¿qué productos puede ser similar en cuanto a la parte del concepto, pero diferente en cuanto a la categoría que estás brindando? ¿Sí? Por ejemplo, les tengo un ejemplo. Esta agua me gusta, ¿no? Voy a hacerle promoción. No llevo comisiones. Bonafón, ¿sí? La competencia de aguas es tremenda. ¿Sí? Ustedes pueden ver cuántas marcas de agua existen. ¿Sí? Muchísimo. Y obviamente, pues la competencia es durísima entre estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bonafón? Bueno, Bonafón lo que hizo es un sustituto. ¿Sí? Y que es un sustituto o una diferenciación de su producto, donde de alguna manera pues dice, bueno, vamos viendo entonces qué es lo que de alguna manera yo puedo hacer que los demás no están haciendo, por eso le pusimos aplicación de la máxima, y que pueda aprovechar el mercado. Bueno, pues empieza a sacar aguas con un toque de sabor de diferentes cítricos o frutas, ¿no? Entonces lanza esta línea y fue un boom, ¿no? De hecho es un boom, en donde la gente ya en lugar de tomar agua, está tomando agua, pero además con un toque de dulcecito por ahí, de las frutas que le mezclan, ¿no? Esta es la diferenciación. ¿En qué te vas a diferenciar de tus competidores, aunque vendan un producto similar? ¿Okay? Entonces, en el mundo existen, pues, grandes compañías que tienen diferenciadores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los automóviles, pues tú puedes ver automóviles de diferenciación en cuanto a automóviles familiares, automóviles deportivos, automóviles para jóvenes, automóviles para qué sé yo, ¿sí? Entonces, la gente va a comprar un automóvil y por supuesto se va a fijar en el precio, pero también se va a fijar en su necesidad. Entonces, si eres un soltero, por supuesto que el automóvil que vas a comprar va a ser un carro deportivo, un carro pues más para ti solito, ¿no? Pero de repente pues te vas a casar o te casaste y ya tienes tus hijos, pues ya vas a dejar ese automóvil porque vas a comprar uno más familiar donde ya quepan las sillas,
para los bebés y, pues para el mandado, entonces vas a tener que cambiar ese tipo de carro. Entonces es un mismo carro, o sea, la misma función de un carro que es transporte, pero al final de cuentas, pues también puede ser que hay diferentes líneas y tipos de productos de automóvil. Igual, por ejemplo, con la aviación, ¿no? En la aviación, pues tú tienes, perdón, en el transporte, perdón. En el transporte, si tú eres una empresa de aviación, pues tienes de alguna forma también algunas empresas que tienen el mismo transporte, juegan con el mismo transporte, pero también hacen diferenciación. Puedes ir en tren, puedes ir en automóvil, puedes ir en camión, puedes ir en barco, ¿no? Entonces todo tiene que ver con qué diferencia hace tu empresa hacia lo que hacen precisamente las demás. ¿Sí? Repito, esto lo vamos a ver un poco más detallado un poco más adelante. Y el enfoque Porter nos dice, bueno, entonces tú tienes que enfocarte en tu segmento de mercado. ¿Okay? El enfoque tiene que ver sobre a quién le vas a vender, porque muchas veces se piensa que pues lo mejor es venderle a todo el mundo, ¿sí? O sea, sacar tu producto para todo el mundo, entonces no es así. La empresa inteligente siempre segmenta. Y dentro de los segmentos también hay nichos de mercado. Por ejemplo, en Tijuana se maneja mucho el nicho de mercado de un clúster, por ejemplo, médico, ¿no? Donde se está aprovechando mucho en Tijuana precisamente los estadounidenses que vienen a hacerse sus tratamientos a Tijuana de manera particular. Y obviamente para ellos le conviene al estadounidense porque se cobra menos y además para nosotros, bueno, nosotros como Tijuana, como ciudad, a los médicos les conviene porque los seguros cuentan aquí, ¿no? Entonces, ese es concentrarse en un nicho, en un clúster, en un segmento, y tienes que enfocarte en hacia dónde vas dirigido. No puedes de alguna manera pensar que le vas a vender a todos. Entonces, esa es la parte importante para que tú puedas empezar a competir con las demás empresas, tomando en cuenta siempre la ventaja competitiva. ¿Qué es lo que te va a diferenciar de los demás? Aplicando precisamente esas claves para poder ganar ese mercado, ¿no? Que de alguna forma pues están compitiendo varias empresas. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, pues vamos a entrar al análisis estratégico. ¿Sí? Y para ello, repito, pues vamos a ver varias técnicas que nos van a ayudar a cómo crear análisis o cómo analizar la parte de la empresa. Ya decíamos anteriormente, tienes que hacer un análisis ambiental y ese análisis ambiental pues se realiza haciendo pues una investigación sobre lo que es dentro de la empresa y fuera de la empresa. Entonces ya platicábamos de este plan anteriormente, donde aquí están sus partes, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es un análisis ambiental, tomando en cuenta la parte externa y la parte interna. Entonces vamos, para que se queden ubicados, que este sería de alguna manera lo que vamos a ver a continuación. Déjenme, se lo señalo. Eso. ¿Sí? Esto vamos a ver primero y después vamos a aventarnos un poquito a explicar sobre esto. No vamos a ver todo el plan estratégico porque la materia no nos da para hacer todo el plan. Además, ya aplicando en la realidad el plan, acuérdense que dura, no sé, lo mínimo que puede durar 6 meses, un año, ¿sí? Año y medio, 3 años, y que pues eso sería ya ponerlo en marcha. Sin embargo, pues vamos viendo del bosquejo general hasta dónde podemos llegar para que ustedes comprendan lo que es un plan estratégico. ¿Okay? Bueno. Vamos entonces a la parte externa. ¿Qué tenemos que analizar de la parte externa? ¿Okay? La clave más importante aquí es diferenciar o identificar, mejor dicho, cuáles son los factores que me pueden ayudar en el exterior y aquellos que me pueden perjudicar en mi empresa. ¿Okay? Entonces, para ello, pues tenemos 5 factores en este modelo. 5 factores que tenemos que estar cuidando cuando nosotros estemos analizando precisamente trabajando en mi diagnóstico, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Fuerzas políticas, ahorita les vamos a explicar, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. ¿Sí? Y vamos a ir explicando y dando algunos ejemplos para que ustedes vean de qué manera afectan, ya sea positiva o negativamente a la empresa, cuando utilizamos o investigamos, mejor dicho, estas variables
ambientales externas y que depende obviamente también el giro, ¿no? Hay algunos que les van a pegar más una fuerza que a otros, dependiendo obviamente a lo que se dedica y a quién se dirige y todas las demás características de la empresa. Bueno, vamos a tomar en cuenta varias consideraciones o algunas consideraciones que tienen que ver con estas fuerzas externas. ¿Okay? Primero, las tendencias y los acontecimientos externos afectan de modo significativo a todos los productos, servicios, mercados y empresas en el mundo. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita, el COVID. O sea, afectó a todo el mundo, a todos, ¿sí? Una situación, de alguna manera, un acontecimiento externo, pues obviamente afecta a todo el mundo. Entonces, si yo tomo en cuenta qué factores voy a investigar, serán aquellos que definitivamente están afectando a la gran mayoría de los productos del mercado y las empresas en el mundo que tienen que ver, ya hablando, no hablando ya de la pandemia, sino de algún acontecimiento que tiene que ver con tu giro empresarial, ¿no? Los cambios que ocurran en las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda de los consumidores por productos y servicios tanto industriales como de consumo, por supuesto, ¿sí? Es decir, cualquier cambio allá afuera, pues va a traer cambios en la demanda, porque a lo mejor de alguna manera, vamos a hablar del aguacate, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay esta situación ahí de descontrol con la cosecha de aguacate, ¿qué pasa con este producto? Se eleva el precio. Y al elevarse el precio, pues obviamente empieza una serie de situaciones sobre la demanda y la oferta de este producto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase, a lo mejor, ¿por qué van a decir ustedes? Bueno, ¿por qué se cayó la cosecha? Porque a lo mejor, pues no llovió mucho, ¿no? Y el no llover mucho, pues al final de cuentas no se produjo mucho aguacate. Entonces, es una condición externa que es el clima, sí, que puede afectar dependiendo de las regiones. ¿Okay? Bien, las fuerzas externas afectan los tipos de productos que se desarrollan, la naturaleza del posicionamiento y las estrategias de segmentación de mercado, los tipos de servicio que se ofrecen y las elecciones de las empresas que se adquirirán o venderán. Es decir, todo esto es un licuado, ¿no? En donde en determinado momento pues siempre hay situaciones que van a afectar a todos y obviamente cambiaría el ritmo de mi trabajo en cuanto a la oferta, pero también en este caso conforme a la demanda, ¿sí? Las fuerzas externas afectan de manera directa tanto a los proveedores como a los distribuidores, ¿sí? O sea, hay veces que se carece de algún producto, ¿sí? Y obviamente pues el distribuidor no puede vender porque al final de cuentas los proveedores no tienen la mercancía, entonces esto pues también afecta bastante, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, ahorita hablando de aguacate y de frutas y verduras, ¿cuántos camiones han llegado a Tijuana para poder vender sus productos? Y al final de cuentas las empresas te dicen, sabes que no te puedo comprar, ¿no? Porque no tengo dinero, qué sé yo, y ahí se quedan los aguacateros y los tomateros y todos los camiones que vienen a vender sus productos y al final ahí están en la esquina vendiendo sus cajas, ¿no? El público tratando de sacar porque hay algo que pasó en la parte externa que afectó obviamente al proveedor y afectó también a los distribuidores. Estoy hablando de ejemplos sencillitos para que vayamos comprendiendo. ¿Okay? La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas externas permiten a las empresas elaborar una misión definitiva, diseñar estrategias para lograr objetivos a largo plazo y establecer políticas para lograr objetivos anuales. Lo que te decía al principio, primero identifica y evalúa el análisis del análisis que tengas tanto interno como externo. ¿Sí? En el caso de los externos, pues obviamente vamos viendo que en el FODA tú conoces que el FODA te marca en la parte externa oportunidades y amenazas. ¿Sí? Entonces, una vez identificándolas, pues ya vas a poder crear objetivos que tienen que ver con metas o resultados que quieras lograr, tomando en cuenta siempre oportunidades y amenazas que encuentres en tu investigación externa. ¿Sí? Bueno, espero que vaya bien. Si no, pues ahí me haces esta pregunta en los comentarios, alguna pregunta que tengas. Bueno, le resumimos todo eso en este diagrama, donde están las 5 fuerzas económicas, sociales, culturales, demográficas y ambientales, políticas, legales y gubernamentales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. Y como pueden ver ustedes en esta gráfica, afecta a todos, ¿sí? Competidores, proveedores, distribuidores, accionistas, clientes, empleados, comunidad, gerentes, accionistas, sindicatos, gobierno, o sea, todo afecta, ¿sí?
Pues habría que ver, les decía, hay alguna fuerza que en determinado momento va a afectar más tal vez a alguno de estos actores de lo que es la economía, ¿no? Que a otros. Hay algunas fuerzas que en verdad pegan en todos, ¿no? Dependiendo obviamente cuál sería la situación que se esté presentando. Y ahorita vamos a ver algunos casos. Y esto al final pues me va a dar oportunidades y amenazas en la empresa. ¿Sí? Obviamente, conforme más grande sea la empresa, pues obviamente más investigación se tiene que hacer, más análisis y obviamente las fuerzas pegan más fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa grande, pues tiene diferentes tipos de procesos y productos y servicios que vende. Entonces, entre más crezcas, pues obviamente más te van a afectar, repito, tanto positivo como negativo, la parte de estos factores en caso de cómo se muevan en la parte externa. Bueno, esos factores externos clave para poder tomarlos en cuenta, es decir, poder decir qué fuerza me está afectando o me va a afectar o me va a beneficiar o me está beneficiando antes de poder de alguna manera tomar la decisión de saber si va a ser una oportunidad o amenaza, tengo que considerar que estas fuerzas o factores externos nos digan lo siguiente. Número uno, que sean importantes para lograr objetivos a largo plazo y anuales. ¿Sí? Es decir, si es algo muy corto, es decir, una situación, por ejemplo, pues llegó una tormenta y se inundó la ciudad, etcétera, pero pues ya sabes que el agua se va a ir, ¿no? O sea, fue una situación momentánea que no se queda ahí. Por lo tanto, tú no vas a considerar, es que el clima es una amenaza para ese lugar, sino realmente te llovió una vez y te afectó una vez, ¿no? O sea, hay que ver que sean realmente algo sumamente importantes para que te pueda afectar durante un periodo de tiempo largo. ¿Okay? Medibles, ¿sí? Tiene que haber datos. O sea, si tú quieres investigar algo y no hay datos, difícil que puedas de alguna forma saber si ese factor te va a ayudar o te va a perjudicar. Entonces, debe haber datos, tanto instituciones gubernamentales, bueno, algunas instituciones gubernamentales que no están dando lo que debería dar en cuanto a resultados positivos, ¿no? Sin embargo, pues hay algunos confiables, el INEGI, ¿no? Que tiene información interesante en la parte económica, en la parte social del país, que nos da indicadores, ¿no? Pues eso me puede servir. Algunas instituciones u organismos privados o no gubernamentales que también hacen sus investigaciones y que a final de cuentas pues también arrojan resultados científicos con datos específicos que de alguna manera tú puedes de alguna forma también tomarlos en cuenta para saber si te van a afectar. Pero tiene que haber medición. Si no hay datos, difícil que puedas asegurar qué va a pasar, ¿no? Aplicable a todas las empresas competidores, por supuesto, que tiene que ser algún factor que te afecte a ti, pero también a los demás. Lo extraño sería que nada más te afectara a ti, ¿no? O sea, una fuerza externa que nada más te afecte a ti, ay caramba, eso sí es como si llegara, o si tuvieras una tormenta nada más en tu cabeza y nada más a ti te lloviera, ¿no? Es algo muy complicado. Así que tendría que perjudicar o beneficiar a todas las demás empresas competidoras. Y jerárquicos en el sentido de que algunos guardan relación con la empresa en general y otros se centrarán más en áreas funcionales de división. Hay que recordar que cuando, por ejemplo, se hace una reforma fiscal, ¿sí? Y si cuando se hace una reforma o una miscelánea fiscal, que casi todos los años, que por cierto ya la están haciendo en el Congreso, yo no sé por qué México siempre sufre con esto, o sea, en otros países no se hacen este tipo de cosas, no se anda revisando el presupuesto cada año, o sea, de esta manera, no se hacen más que nada cambios tan drásticos como este año. Pero imagínense, se hace una reforma, de alguna forma, una reforma o alguna modificación o alguna miscelánea fiscal, pues va a pegar en los impuestos. ¿Y qué departamento es el que tiene que trabajar los impuestos en una empresa? Pues finanzas y contabilidad. A lo mejor esa fuerza legal o política o gubernamental, mejor dicho, va a afectar directamente a ese departamento porque hay que modificar las tablas de base a cómo vas a pagar las nóminas, los impuestos, etcétera, etcétera. Pegaría nada más en ese departamento. Obviamente pegará a toda la empresa, pero me refiero en cuanto a la parte directa, va a ese departamento. ¿Sí? Entonces hay veces que hay cambios que suceden que pegan en un departamento de manera específica. Por ejemplo, hablando ahorita de la pandemia, ¿no? ¿Qué departamento o cuáles departamentos son los más afectados? Pues el de ventas, ¿no? Porque ya no pueden salir tan libremente los vendedores como salían antes.
a conseguir clientes, ¿no? O sea, ahora tiene que ir por teléfono, por internet, entonces está afectando directamente a un departamento. Obviamente afecta, repito, a toda la empresa, pero a un departamento directo que perjudica, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que ver cuáles de estas fuerzas pegan directo a la empresa de manera general y cuáles son los que pegarían en cada departamento, porque entonces empezaríamos a buscar estrategias no generalizadas, sino estrategias ya específicas en cada departamento que esté siendo afectado por estas fuerzas. ¿Sí? Bueno. Ok, vamos entonces a entrar a ver las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Bueno, antes de, se me pasó por ahí una diapositiva, pero tienen que ver con las fuerzas primero económicas. ¿Okay? Las comento brevemente antes de ver estas fuerzas. Las fuerzas económicas, obviamente, son cruciales, ¿no? ¿Cómo está el país desde el punto de vista de economía para saber si hay inversión o no hay inversión en nuestro país? Y ahorita las condiciones económicas están fatales, ¿sí? Estamos hablando de que el mal gobierno que tenemos en cuanto a la parte de resultados, de sus estrategias que está manejando, híjola, la verdad que no, es triste, ya ojalá tuviéramos la oportunidad de platicar de tantas cosas que si el gobierno se está creando ahorita una condición que hace muchos años había, quiere ser el todo, pues. Entonces el gobierno no es empresa, no sabe ser empresa, de hecho no es su función, ¿no? Y todo lo quiere controlar, todo lo quiere hacer y está en este momento está evitando, así como lo oyen, evitando que la empresa privada sea la que controle la economía del país. El gobierno está para poner las condiciones en infraestructura, en apoyos, en leyes, aplicación de leyes, en mejoras, en todos sus trámites que hay que hacer, pero no está hecho para ser empresario. Entonces, la economía está mal porque los inversionistas no quieren precisamente invertir. Se están yendo inversionistas del país. Y hay otros que no están llegando porque la economía está pésima en cuestión de decisiones precisamente que se han tomado que han dañado precisamente esta situación. Y al final de cuentas, pues obviamente el hecho de que no exista inversión, pues no va a existir tampoco la parte de venta de bienes y productos al consumidor, ¿no? Entonces, la economía hasta el Producto Interno Bruto cayó de manera estrepitosa, ¿sí? Los cálculos andan por allá en el 10, 13%, menos 10, menos 13% del Producto Interno Anual, ¿sí? Ahorita ya está por salir el último trimestre, donde la economía se cayó terriblemente, pero ojo, no solamente fue por el coronavirus. Eso es importante, porque no crean en todo la falsedad de la parte política de nuestros gobernantes, ¿no? O sea, la economía se cayó, ya venía mal, ¿sí? Ya venía muy mal. Anteriormente andábamos creciendo en un 2%, ahorita en cuanto entre este gobierno, independientemente, no quisiera que me malinterpretaran aquí, yo no tengo partido político, no me gustan los políticos para empezar, pero este gobierno ha sido terrible en cuestión de manejo de la economía y al final de cuentas, repito, en cuanto entra empieza a decaer el poquito crecimiento que teníamos y pues ahorita mal que andamos y nos pega esta pandemia, pues andamos de la patada, ¿sí? Entonces, ahorita en este momento para la empresa es tan complicado, han cerrado muchísimas empresas en México, principalmente las que más les ha pegado son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, que son el sustento de lo que sería nuestro en este caso, oferta de trabajo. Y los que mueven realmente la economía del país no son las empresas grandes, ¿eh? Las empresas grandes, obviamente contribuyen, pero lo que más contribuye es la empresa mediana, pequeña y micro. Lo que son las pymes, pues. Y pues no hay apoyos. Entonces, ¿cómo quieres que se genere economía si no les das apoyos a los empresarios? ¿Sí? Es decir, el buscar dar apoyos a los empresarios no significa que les vas a regalar dinero, les vas a dar oportunidad de darles crédito a poco interés para que a final de cuentas ellos se vayan recuperando, vayan empezando a recuperar la economía y al rato te lo paga, ¿no? O sea, esa es la parte inteligente tan sencillo de hacer. Sin embargo, se complica tanto, repito, por algo que vamos a ver después también, que tiene que ver con lo político, lo gubernamental. Entonces,
cambios económicos pues tienen mucho que ver en la parte de los factores y obviamente también dependiendo el sector que sea tu empresa, ¿no? O sea, hay sectores que de alguna manera pegan más que a otros dependiendo de lo que te dedicas. Entonces, número uno, la economía, factores económicos, indispensable. Puede beneficiarte o perjudicarte dependiendo de las condiciones. Y ya lo decíamos, de acuerdo precisamente a los factores sociales, pues ya vamos a entrar a esta parte. ¿Sí? Los factores sociales, culturales, demográficos y ambientales, que tiene que ver precisamente con la sociedad. ¿Sí? Aquí tenemos una lista grandísima de fuerzas que pueden pegar, ayudar o perjudicar a la empresa como oportunidad de amenaza, dependiendo obviamente y de nuevo a qué te dediques. ¿Sí? Entonces, obviamente ver cada uno pues, sería imposible, pero actitudes para el ahorro, hacia el ahorro, por ejemplo, hay ciudades que son muy gastalonas y hay ciudades que son bien ahorrativas, ¿no? ¿Cuáles te imaginas que son? Bueno, en los lugares que de alguna manera son muy ahorrativos, ¿qué empresas se crean? Bueno, pues bancos, financieros, seguros, ¿no? Que son empresas que de alguna manera dicen, que hay un segmento donde la gente ahorra mucho, pues entonces me voy a la parte financiera. Son las empresas que les conviene estar ahí. Mientras que en la parte de las ciudades o lugares que son muy gastalones, pues ya te vas más al área de la diversión y el ocio, ¿no? Ya hay pones discotecas, restaurantes, centros nocturnos, de parques de diversiones, ¿no? Pues todo depende obviamente de qué consideración tenga cada lugar y la sociedad para poder tomar alguna de estos factores. No sé, pues podemos ver bastante aquí sobre fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, congestionamiento de tráfico, por ejemplo, pues ¿qué empresa te conviene poner donde hay mucho tráfico, ¿no? Pues a lo mejor una empresa, talleres mecánicos, a lo mejor puedes poner ahí también empresas de comida rápida donde pasan los carros, es decir, pues esto tendrías que buscar precisamente cómo poder aprovechar esa oportunidad o amenaza también. Si hay mucho tráfico y tu lugar no tiene estacionamiento, ¿sí? O tu empresa, pues, ay caramba, ahí tienes una situación complicada, ¿no? Porque no tienen dónde estacionarse la gente. Daño a la capa de ozono, por ejemplo, si es una empresa industrial o de aerosoles, pues ya sabes que de alguna manera hay reglamentos donde te dicen, de acuerdo a las normas ambientales, qué es lo que puedes producir y qué no, ¿no? Y cómo debes de cuidar. A lo mejor ahí tengo que invertirle en tecnología para que el spray no dañe el ozono, o sea, qué sé yo. Entonces, como ves, cada uno de estos tiene una razón de ser. Entonces, búscale la lógica. Si de todas maneras, si tienes alguna duda de cómo afecta alguno de estos, pues entonces me mandas en los comentarios y me haces la pregunta. ¿Qué tiene que ver con cómo me puede ayudar a afectar? ¿No? Bueno, continuamos. Fuerzas políticas, legales y gubernamentales. Ay, Dios mío, gobierno, estos gobiernos que tenemos nos están llevando a la quiebra a muchas empresas, ¿no? Bueno, ya hemos comentado algunas cosas sobre aspectos gubernamentales. Hay leyes que se cambian de la noche a la mañana sin considerarse. Por ejemplo, ahorita va a afectar una ley que está, o una tendencia, mejor dicho, para poder hacer una modificación con los outsourcing. ¿Sí? Entonces creo que lo has escuchado, si no lo has escuchado, date vuelta ahí por las noticias. El gobierno no cree ya en los outsourcing. Por supuesto que con justa razón hay cosas que se analizan y dices, híjola, sí están mal en algunas cosas, ¿no? El outsourcing de alguna manera ha abusado, algunas empresas, no todas, pero ha abusado de esta condición. El outsourcing básicamente es una empresa que se dedica a conseguir personas, trabajadores, y que al final los coloca en otras empresas, siendo el outsourcing el dueño, digamos, de ese contrato, ¿no? Entonces resulta que si yo, empresa fulanito de tal, y yo tengo un salón social, ¿no? Y busco meseros para mis eventos, pues un outsourcing, le digo, ¿sabes qué? Necesito 20 meseros, ¿no? Entonces ellos se encargan de traer, de perfilarlos, de reclutarlos, perfilarlos, contratarlos y me los manda. Entonces trabajan conmigo, pero solamente bajo las condiciones que yo los quiero, ¿sí? Yo no los contrato, ¿no? Los contrata el outsourcing.
Y a final de cuentas eso es bueno desde el punto de vista como empresa. Estamos viendo todo esto como empresario. A lo mejor dirías, oye, qué gacho, pues no le paga la empresa donde va a trabajar, si le paga el outsourcing, le paga bien poquito. Bueno, esas serían otras situaciones a analizar. Pero para el movimiento empresarial conviene bastante. Porque no te conviene tener 20 meseros solamente para ti, porque les vas a pagar tú como empresa, les vas a tener que pagar seguro social, le vas a tener que pagar Infonavit, le vas a pagar. Entonces yo no quiero tener todo el tiempo esos trabajadores, ¿no? Entonces me generan mucho gasto de nómina. Pues qué mejor que una empresa me los mande y que sea esa empresa lo que se arregle, en este caso laboralmente con ellos, ¿sí? Yo le voy a pagar, por supuesto, al outsourcing, pues lo que en el contrato que yo establezca con el outsourcing, cuánto le voy a pagar por personal, ¿no? Pero al final yo no les pago a ellos, yo les pago el outsourcing se encarga de pagarles a ellos. O sea, esto en el mundo se hace, ¿sí? Y ya tiene tiempo, tiene mucho tiempo. Entonces en México lo vemos así como que, ay, pobre empleado, lo hacen trabajar demasiado. O sea, no es la idea. O sea, si quieres regular el outsourcing, pues entonces regularlo basado en la ley. O sea, ponle mecanismos, ponle candados que de alguna manera no sea estas empresas de outsourcing las que perjudiquen al empleado. ¿Sí? O sea, regúlalo, pero no porque unas lo hacen las cosas mal, vas a quitar esa oportunidad tan grande que hay para la empresa de traer personal y que a final de cuentas no tengas tan gastos en nómina, ¿sí? En Estados Unidos se hacen, en Alemania se hacen, en España, en todos lados. Pero aquí lo vemos como algo satanizado. Ay, no, es que el trabajador tiene que trabajar 8 horas diarias, tiene que estar sindicalizado, tiene que de alguna manera tener todas sus prestaciones de ley. O sea, en teoría, repito, es bueno desde el punto de vista del trabajador. Pero acuérdate, si la empresa no puede pagar, entonces el trabajador no tiene trabajo. Entonces, no es pues la mala de la película siempre la empresa. Si un sistema está mal, tú como gobierno, pues ve dónde está mal y adelante, pues vas a hacer mejoras. No solamente cortas de cuello porque algunos de alguna manera están haciendo mal su trabajo, pues reglamentalos, ¿no? Ponle reglamentos, ponle políticas, ponle leyes que de alguna manera entren al redil y que a final de cuentas sean, si alguien está fallando, entonces castígalo, pero a ese que está fallando, no a todos. Entonces, es un tema verdaderamente interesante para analizar y también tiene que ver con, repito, con esas cuerdas políticas, legales y gubernamentales. ¿Qué va a pasar? Imagínate tú, hay varios outsourcing, muchos. Repito, unos buenos, otros que definitivamente a lo mejor están haciendo las cosas mal, pero están dando chamba, ¿sí? O sea, hay muchas personas con outsourcing que tienen trabajo. Y tienen trabajo a lo mejor 4 o 5 días en una empresa y luego se van a otra y se van a otra y se van a, o sea, les consiguen chamba, pues. Al menos están trabajando. Hay que ver sus condiciones de contrato y todo lo demás, pero a final de cuentas tienen trabajo. Ahora, elimínalos. Elimina esta decisión gubernamental. ¿Qué va a pasar? Número uno, va a ser más difícil para el trabajador encontrar trabajo. ¿Okay? Va a ser más complicado para la empresa contratarlos porque no les conviene tenerlos tanto tiempo. Hubo un avance muy importante en la ley del trabajo que tiene que ver con el trabajo por horas. ¿Sí? Es decir, ya no se necesita contratar por 8 horas reglamentariamente como antes, ya puedes contratarlo por horas, pero aún así todavía pues tienes que pagarle el seguro social, tienes que pagarle pues todas las prestaciones que de alguna ley tiene, que es bueno por supuesto, pero ya a lo mejor la empresa no le conviene. ¿Sí? Porque a lo mejor no lo quieres por tanto tiempo. Entonces, esas son las decisiones que tú dices, caramba, no puede ser, pues, por situaciones no sé, de inmadurez o traumas que tengan los gobernantes, echan a perder muchos de los avances que se han tenido, ¿sí? Por ejemplo, otro de los aspectos, quitan en este caso, las guarderías, ¿no? No sé si comentamos este caso. O sea, quitan las guarderías. O sea, únicamente las guarderías del IMSS son las que están trabajando. ¿Y por qué quitaron las guarderías y ya no les dieron contrato con ellas? Porque pues algunos tenían niños de más, es decir, niños en papel que no estaban, o sea, había tranzas definitivamente, ¿sí? Pero en lugar de resolver esa problemática, quitaste el tajo, ¿no? Entonces ahora tienes problemas porque los empresarios, o sea, los que tenían sus guarderías, pues ya tuvieron que quebrar.
Y también se perjudicaron las mamás, porque ahora dónde van a llevar a sus hijos y el IMSS ya no se los quiere aceptar por cuestiones de cupo, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que desgraciadamente están siendo amenazas para la empresa y en lugar de que fueran también oportunidades. Oye, si yo como gobierno te doy oportunidad a ti como empresa de crecer, oye, pues vamos a ayudarnos todos, ¿no? Se crea una economía estable y obviamente la empresa empieza a producir y empieza también a generar fuentes de trabajo. ¿Sí? Pero ahorita no hay posibilidad. Y viendo del punto de vista también legales, cuestión de los impuestos, ¿sí? O sea, ¿cómo está la recaudación de impuestos en México? La recaudación de impuestos en México es pésima. No se está recaudando lo necesario, pero porque no se está ampliando el padrón, en este caso, de los que pagan impuestos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues sucede que le están cobrando más a los que siempre pagan, en lugar de ampliar el padrón para que entren más recursos, más impuestos con otras empresas, darles la oportunidad a las empresas de poderse establecer como alguna empresa, a regularizarse, mejor dicho, y darles facilidades, porque es engorroso los trámites para pagar impuestos. Engorroso, engorroso. ¿Sí? El tiempo, la atención, aunque ya se modernizaron más por internet, pero es engorroso pagar impuestos. Estados Unidos no, Estados Unidos mandas tu forma y hasta te regresan con gusto demás los impuestos que pagaste, demás, o sea, el sistema es muy facilito. Aquí en México todo lo queremos hacer más complicado. Entonces, eso sucede que un aspecto legal, un aspecto gubernamental, pues afecta a las empresas. Entonces viene una empresa a quererse instalar, ¿sí? Extranjera, y ve todos los requisitos que pide el gobierno, ¿sí? Y todos los trámites burocráticos que hay que hacer, y no, ahí todos vemos, ¿no? Mejor me voy a China, ¿sí? Y en China, pues obviamente, hay oportunidades para las empresas increíbles, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. En la cuestión política, pues ya sabemos, entra un gobernador de un partido, ¿sí? Un presidente municipal, un presidente de la república de un partido, y quita todo lo que hizo el anterior. Entonces, ¿cómo el empresario va a tener algo importante? Certidumbre. Los países con mejor economía son los que le dan certidumbre a la iniciativa privada y este gobierno no quiere la iniciativa privada. Esa es la situación. Me gustaría que te aventaras ahí un clavado en ese tema, la verdad es bien interesante para hacer un análisis, sin afán de tomar la cuestión partidista, ¿eh? Aquí estamos viendo las cosas reales, ¿no? Aquí no importa si es de qué partido ni qué persona es. O sea, no te fanatices, vete realmente a la parte real de lo que está sucediendo y empieza a crear tu propio análisis, porque eso a ti te va de hecho lo vas a ocupar. Cuando seas empresario y tengas tu empresa, todo esto es lo que vas a empezar a ver. O sea, ya no te vas a ir como que eres fan o eres partidario de un partido político, de una persona. No, 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 aquí no interesa. Aquí interesa mi conveniencia sobre invertir en mi negocio para que pueda funcionar y que el gobierno apoye en las decisiones para que yo pueda generar ingresos que también ayude a generar también la parte de generación de empleo, de pagar mis impuestos. O sea, ese es el papel del gobierno. ¿Sí? Te repito, entonces llega un partido diferente, una persona con un partido diferente de como gobierno y te quita todo lo anterior. Entonces, ay caramba, pues ¿dónde vamos? Y pone otras cosas nuevas, ¿no? Y algunas fatales, ¿sí? Fatales. Los impuestos que se están generando ahorita en Baja California, terrible, 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 en todos los sentidos. Vean lo que le está pegando a todas las empresas que se dedican a alimentos, los Uber, por ejemplo, Uber Eats, las plataformas digitales. No quiere decir que no paguen impuestos, a lo que me refiero es que le están cargando la mano, pues ahorita a nivel federal, a nivel de México, pues acaban de aprobar un impuesto en estas condiciones que estamos al Internet, ¿no? Entonces ya va a salir más caro el pagar interés. Estamos en pandemia, estamos trabajando en línea. O sea, ¿dónde está esa parte, digamos, de empatía para entender que en lugar de ayudar, pues perjudican y están aprovechando porque se está generando más tráfico por internet, están vendiendo más productos por internet, más servicios por internet, pues aplícales impuestos, ¿no? O sea, ¿qué falta precisamente de empatía con la gente, con el empresario, con la situación que estamos viendo?
Entonces, todo esto lo tienes que ver, ¿sí? Analizar todo esto desde el punto de vista quién viene, quién va, qué cambio de gobierno, quién es, qué perfiles tiene, qué metodología tiene, qué creencias tiene, porque hasta en eso, ¿sí? Nuestros gobernantes también tienen ese problema, ¿no? Porque también traen creencias religiosas o creencias, ay, Dios mío. Bueno, en fin, ya no quiero hablar de esto, porque de verdad me enoja bastante. Y si me está viendo algún político por ahí, pues ahí le va la pedrada, ¿no? No, no es cierto, luego me van a perseguir, ¿no? Bueno, fuerzas tecnológicas, obviamente, pues las fuerzas tecnológicas son definitivamente en este momento fundamentales, ¿no? Nuevas maquinarias, nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevas formas de cómo trabajar la parte en línea. Obviamente, cuál es tu capacidad tecnológica que tienes ahorita y cuál es la que tiene la competencia, ¿no? Si eres una empresa industrial y tienes una maquinaria, pues ya ahorita estamos hablando de maquinaria casi por robotizada, ¿no? O sistematizada de tal manera de que ya es inteligente, ¿sí? Entonces ahorita ya se está creando muchas empresas que tienen que ver con servicios tecnológicos, ¿ok? Ahí donde donde está trabajando mucho la parte aunque bueno, ya tiene rato haciéndolo principalmente aquí en Tijuana, ¿sí? Lo que son los call centers, por ejemplo, ¿no? O sea, tú de alguna manera contratas un call center para que te dé servicio personalizado y algunas empresas ya tienen, ni siquiera humanos ocupan, ¿no? Ya vas a una página, quieres encargar algo y te sale un asistente virtual, ¿sí? Hola, soy fulanito de tal, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Bueno, pues yo quería hablar con un humano, pero bueno, ni modo, tengo que hablar con una máquina. La inteligencia artificial está siendo también increíblemente, yendo a ayudar a las empresas en muchos aspectos, ¿no? Los programas que conocemos ahorita o que están saliendo tienen ya inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vas a competir contra esas empresas que de alguna manera están teniendo tecnología? ¿Sí? Yo me puedo imaginar a las tienditas, ¿no? Las tienditas de abarrotes, ¿sí? Que todavía hay, ¿eh? Tienditas de abarrotes que, que pues, ni siquiera caja registradora tienen, todavía andan con sus cajoncitos. Y de repente, boom, te ponen al uso con sistemas financieros y todos los servicios, pues te truenan, ¿sí? Entonces aquí habría que ver que también son fuerzas que afectan o benefician dependiendo de tu giro. Bueno, casi siempre la tecnología va a ayudar, pero pues hay que investigar en el mercado qué hay para mi empresa y cómo puedo mejorar para dar mi producto o mi servicio más adecuado. Bien, y las fuerzas competitivas, pues obviamente yo también tengo que analizar la competencia, ¿sí? Y analizar la competencia tiene que ver con buscar información que yo necesito saber de ellos para poder saber qué están planeando o qué están haciendo y poder contrarrestar lo que están haciendo. Algunas de las cosas son, ¿cuáles son las fortalezas de los competidores principales? Tengo que analizarlos. Aquí es donde viene el benchmarking también y viene de alguna manera el buscar información sobre lo que ellos están haciendo. ¿Cuáles son las debilidades de los competidores principales, tanto fortalezas como debilidades? Los objetivos y la estrategia de los competidores principales, cómo van a responder ellos a las tendencias de esos factores que ya hemos mencionado anteriormente, cómo van a responder a ellos a la parte de oportunidades y amenazas, ¿sí? ¿Cómo voy a responder yo y cómo van a responder ellos? ¿Sí? A lo mejor yo respondo bien, pero ellos no pueden porque les afecta algo, ¿no? Y más que a mí, entonces yo tengo la ventaja competitiva. ¿Qué tan vulnerables son los competidores principales a las alternativas estratégicas de nuestra empresa? Si yo creo una alternativa, una estrategia, pues qué tan vulnerable va a ser para atacarlos a ellos. Y también qué tan vulnerable vamos a ser nosotros cuando ellos crean una estrategia. ¿Sí? ¿Cómo están posicionados los productos y servicios en relación con los competidores principales? ¿Qué tanto pues, hay de aceptación de los clientes, de sus clientes con mis clientes? Es decir, ¿por qué los clientes prefieren a ellos y no a mí? ¿Okay? ¿Y por qué me prefieren a mí en lugar de ellos? Entonces, el posicionamiento es importante analizarlo. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre proveedor y distribuidor en esta industria? ¿Sí? Es decir, también hay empresas que tienen proveedores exclusivos o proveedores que de alguna vez solamente le venden a ciertas empresas nada más y no pueden venderle por contrato de estas empresas a otras más. ¿Sí? Pues también tendríamos que analizar. O sea, hay un montón de cosas que hay que ver de la competencia ya en el proyecto real que hacemos con ustedes ya en presencial.
pues ustedes tendrán que ir a la competencia, bueno, tendrían, porque ya no lo van a hacer, pero pero lo que se hace en el trabajo es ir a la competencia, ¿sí? O sea, tú si estás hablando de una cafetería o estás trabajando con una cafetería, tendrás que ir a las cafeterías que son competencia directa con ellos, tendrás que probar sus productos, tendrás que platicar con los empleados, tendrás que platicar con los clientes de la competencia, tendrás que ver su decoración, sus procesos, si están capacitados o no su personal. O sea, tienes que ser un cliente disfrazado para poder encontrar toda esa información que puedas validarlo con la información de lo que tú haces en la empresa que estás investigando. Pues tan interesante este proyecto que se hace de manera presencial porque te da esa facilidad de investigación. Para aquellos que no quieren trabajar, dicen, ay, qué bueno, pues mejor no hacemos ese trabajo, pero uff, lo que te deja de aprendizaje es increíble, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero ya poner el dedo en la llaga para aquellos que les gustaría hacer este trabajo. Ya lo harán en algún momento en otras materias, pero aquí empezarían ustedes a hacer su trabajo profesional fuerte en esta materia. Pero en fin, ya lo mirarán ustedes después. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, considerando estas fuerzas. Y repito, la próxima videoclase, la próxima semana o la que sigue, ya les voy a decir en qué va a consistir este trabajo de investigación. Les voy a dejar también la parte de los equipos, ¿sí? Cómo van a estar formados. Obviamente el trabajo de equipo pues va a ser diferente, ¿no? Porque aquí ya no voy a poder estarlos visualizando cómo trabajan y cómo no. Ya, o sea, eso tiene que ir ya con profesionalismo. Ya no tiene uno que andar batallando con que si quieren o no trabajar. Es parte importante también lo que ustedes tienen que aprender, cómo organizarse a distancia y cómo tener comunicación entre ustedes cuando se les pide el trabajo. Me imagino que ya están trabajando en equipo en algunas otras materias, pues ya están viendo la manera en cómo ser efectivos al momento de hacer esta integración de equipos. No va a ser un trabajo pesado, para que no se preocupen, no va a ser un trabajo muy pesado, va a ser un trabajo de investigación. Ahí los datos están en internet, así que no va a haber mucho problema en ese sentido, porque no vas a salir a buscarlos, ¿sí? Únicamente no vas a ir a investigar, digamos, a los clientes, a la competencia, todo va a ser por internet. Por lo tanto, pues habría que ver nada más cómo se organizan. Pues, no vais a cometer el error de siempre, de ahorita te lo digo, ¿sí? Dejar un tema a cada uno de ustedes, juntarlo y enviarlo. O sea, no me cometas ese error, porque desde ahorita te lo digo, si hay un equipo que me integró trabajo individual sin análisis de equipo y me doy cuenta, te lo voy a invalidar. Porque eso no es. O sea, se trata de que sí, por supuesto, vayan viendo, vayan de alguna forma deslindando, más que deslindando, delegando trabajo que se tiene que hacer, pero al final tiene que ser consensado, ¿sí? O sea, lo que yo hago, te lo presento aquí a ti equipo, revísenlo, y alguien por ahí lo revisan, todo, sabes que esto está mal, lo vamos a corregir, o sea, ese es trabajo de equipo. No que me entreguen las cosas por separado, pues aunque sea un mismo documento, pues cada quien hizo lo suyo y no se consensó. Entonces no es así. Entonces tienen que consensarlo para que realmente el trabajo sea de equipo, no de integrantes de equipo. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que tienes que empezar ya a quitarte del trabajo que haces en la escuela. No puede ser así. Entonces, el trabajo que hagan, repito, pues tiene que ver mucho con la organización. Y bueno, ya estaríamos hablando de esto después. Bueno, vamos a dejarlo ahí y continuamos la próxima semana. Aquí te voy a dejar en Blackboard, perdón, te voy a dejar la actividad. Solamente sería el comentario en videoclases de esta videoclase por este canal de YouTube. Y cualquier pregunta que tengas relativo a esto, o comentarios que me hagas, con gusto pues te lo voy a contestar. Ahorita pues estoy un poquito atrasadito por cuestiones del trabajo, con tantos grupos en línea, pero por supuesto que te lo voy a contestar, ¿ok? Entonces, todas las preguntas que quieras hacer por ahí, por aquí, perdón, con comentarios, preguntas, que hay algunos que me han hecho preguntas muy interesantes, qué bueno, pregunten todo lo que tengan que hacer, no solamente pongan lo que tengan que poner, sino que sea algo interesante de la clase, un análisis tuyo en tu comentario y, repito, pues dudas que puedas tener. Gracias.
Que estén bien, muchachos. Nos vemos la próxima sesión. Espero que lo hayan comprendido y si no, pues también me hacen la pregunta correspondiente. ¿Vale? Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho y estamos al pendiente.